Yo vine a adorar a Dios. Oh, aleluya, aleluya. A Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Jesucristo los bendiga. Amén. Pues es un gusto, un honor, un privilegio estar delante de cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Bueno, como mi hermano decía, mi nombre, para los que no me conocen, es Brian Cortés. Estamos allá peregrinando en Catarina, en el Tabernáculo La Hermosa, nuestro pastor, el hermano Morris Arias, y es un honor estar en este precioso mensaje y estar en los caminos del Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Quiero invitarlos a que vayamos a las Escrituras, a leer en el libro de los Salmos 147. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Él cuenta el número, en el Salmo 147, 4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial, Sí, Señor. en esta hermosa y preciosa mañana venimos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos comprados por la sangre preciosa, Amén, amén, fue sí, derramada Señor. en la cruz del Calvario por Sí, ese bendito Cordero Dios. perfecto, Padre. No tenemos cómo agradecerte, Señor Jesucristo. Somos indignos, Padre amado, Sí, Señor. pero tu gracia y su misericordia se extendió Amén, a amén. cada uno de nosotros. Gracias, Desde gracias, antes de Señor. la fundación del mundo, Padre. Gracias, Estuvimos bendito Dios. en tus pensamientos, estuvimos en tu mente, Señor Sí, Jesucristo. Y le damos gracias, Padre, porque su brazo y su mano poderosa se nos manifestó un día. Señor. Y hoy estamos en este lugar, Padre amado, y hemos venido para adorar y glorificar tu santo y bendito Sí, nombre. Señor. Porque solamente tú eres digno, Padre. En esta mañana le pido que sea usted quien bendiga su palabra, Señor. bendiga a cada uno de mis hermanos, y que sea usted quien me aparte de este lugar, porque nada bueno hay en mí para hablar, sino solo su santa y bendita palabra, Amén. Padre, que salga y sea sembrada en buena tierra, y que produzca según su perfecta voluntad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Sí, Señor. encomendamos todo esto en sus manos y que todo sea agradable delante de tu presencia. Sí, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pues puede sentarse, hermano. En esta mañana yo he tomado hablar sobre un pequeño pensamiento, el cual le he titulado Somos las estrellas de Dios. Amén. Entonces, antes de comenzar en el tema, damos gracias a Dios porque tenemos un gran mensaje, Sí, un Señor. poderoso Amén, mensaje amén. que no vino de William Marion Branham, sino que este mensaje vino de lo más alto, Sí. de allá, del trono de gloria del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dijo el mensajero, si Dios me preguntara en cuál de las edades más preciosas yo viviría, yo volvería a escoger esta misma edad, porque es la edad en que la novia sale de esta tierra, Amén. en que habrá un rapto y en que nos iremos con el Señor Jesucristo a la boda del Cordero. El tiempo más glorioso, el mensaje más precioso es este que estamos viviendo. Amén. El Señor Jesucristo preparó este mensaje para nosotros en este tiempo. Y es un mensaje tan glorioso que ha traído mucha vindicación, ha traído una vida vivida que nos enseña a cómo vivir. Una de las cosas que este mensaje traía, dice la Escritura, que era devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice el mensajero en la exposición de las edades, dice que la edad de Pentecostés es lo que nosotros tenemos como una referencia. Tenemos que volver nuevamente a Pentecostés. Tenemos que ser como era la iglesia de Pentecostés. Pero vemos que este mensaje también nos trae una gran cosa, que es consumación y revelación de misterios según Apocalipsis 17. Entonces vemos que eso estaba preparado para este día. Entonces a mí me encanta hablar de una escritura y siento que esa escritura como que me describe, porque yo no crecí en este mensaje. Yo llegué a este mensaje y hay una escritura que a mí me encanta y se encuentra en Lucas
Jesucristo. Dice, muchas viudas habían en los días del profeta Elías, pero solo a una viuda de Sarepta de Sidón fue enviada el profeta Elías, fue enviado a esa viuda. Y dice más adelante, y muchos leprosos habían en los días de Naamán el sirio, pero solo a uno limpió Eliseo, solo a ese sirio, había muchos leprosos. Y hay otra escritura que me encanta en San Juan 4 y dice así, dice que Jesucristo estaba bajando hacia Jericó y dice que Jesucristo dijo, a mí me es necesario pasar por Samaria. A mí me encanta esa escritura porque un día el Señor Jesucristo dijo, a mí me es necesario pasar por el lugar del Painal, a mí me es necesario pasar por Catalina, a mí me es necesario pasar por donde vivía usted, por donde vivía yo. Y gracias a Dios, dice el profeta Isaías, quien ha creído a este anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Yo doy gracias porque a mí un día se me fue dada la oportunidad de oír y escuchar este anuncio, este glorioso mensaje, y en la mano del Señor Jesucristo se me fue extendida y le doy gracias que antes de la fundación del mundo Él me había predestinado y nos había predestinado para creer este glorioso mensaje. Y este glorioso mensaje, como le decía, nos enseña cómo vivir una vida digna del Evangelio. Este mensaje, dice el mensajero que en una ocasión un hombre le dijo, yo no predico mi doctrina basada en la ropa. Y el mensajero le dijo, entonces usted no está predicando el Evangelio, porque el Evangelio se refiere a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de vestir, a nuestra manera de actuar y a nuestra manera de comportarnos allá en el mundo actual. Porque déjeme decirle algo, yo en muchas ocasiones, pocas ocasiones, nuestro pastor me dice que predique, pero usted y yo predicamos más tiempo allá afuera en el mundo que está en un púlpito. Nuestra vida tiene que estar predicando allá afuera, porque la gente impía no lee la Biblia, pero lo lee a usted y le lee a mí. El apóstol Pablo dice, somos carta leída. Entonces tenemos que darle una verdadera representación al Evangelio de Jesucristo, porque dice el mensajero, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero dice el mensajero que hay algo que muchas veces sus representantes están ensuciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a la palabra, porque no vivimos de acuerdo al mensaje que se nos ha sido dado. Una de las cosas que yo encuentro que el mensajero condena en toda su parte de su ministerio en cuanto a la vestimenta de la mujer es a utilizar tacones. Usted sabe que el ministerio del mensajero condena desde su principio hasta su final, él sigue condenando eso. En cuanto a la vestimenta, luego usted encuentra al apóstol Pablo en primera de Timoteo, me parece 3, que habla en cuanto a la ropa, y hacia el apóstol Pedro también. Y entonces muchas veces decimos creer el mensaje que Dios nos ha enviado, pero no nos alineamos con ese mensaje, no nos alineamos con esa palabra. Usted puede decir, pues yo puedo hacer esto. El mensaje dice que a la mujer le es deshonroso cortarse su cabello, y usted puede decir, aunque sea las puntitas me voy a cortar, y eso no tiene nada que ver, y usted se las corta y eso funciona. Déjeme traerle un ejemplo. El mensajero nos trae un ejemplo y dice que allá, cuando el pueblo de Israel estaba en su caminata, dice que el pueblo tenía una gran sed, y dice que Moisés fue a Dios y Dios le dice, háblale a la roca. Y entonces Moisés viene y, como era un hombre de mal temperamento, toma su vara y golpea a la roca, y eso funcionó. Pero Dios le dijo, por eso usted no va a entrar a la tierra prometida, por no haber obedecido su palabra. Dice el mensajero, eso quebró los cuadros de Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso le va a traer consecuencia un día. Nos va a traer consecuencia un día cuando nos presentemos delante del Dios Todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo mira, y es omnipresente y está en todas partes del mundo, sin importar el lugar más oscuro y más remoto donde usted y yo estemos. El ojo de Jehová nos está
que dice el mensajero que nos trae un abecedario, pero también nos trae el álgebra. Dice que en una ocasión un hombre le dijo: deje de estar predicándole a las hermanas de cómo vestirse, mejor dígale cómo recibir el Espíritu Santo. El mensajero dice: no quiere aprender un abecedario, continuamos voy a enseñar el álgebra. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que comenzar por un abecedario, la vida cristiana, y luego nuestra vida espiritual va creciendo de esa manera. Correcto. Entonces, tenemos la palabra que Dios ya nos envió, sin importar lo que yo piense, sin importar lo que yo diga. Puede que lo que yo diga suene bien o lo que yo piense, pero lo que importa es lo que Jesucristo ya dijo en su palabra y en su mensaje. Entonces, leíamos la Escritura en Salmo 147 y vemos que vamos a entrar en el tema y vemos que el Señor Jesucristo muchas veces nos compara con distintas cosas. Él nos comparó con ovejas y dijo que Él era el buen pastor. El mensajero dice: ¿por qué nos compara con una oveja y no nos compara con otro animal? Porque un caballo puede patear y puede defenderse, porque un conejo puede correr, porque cualquier animal puede defenderse, excepto una oveja. Una oveja no se defiende, una oveja cede sus derechos, una oveja cede su lana, una oveja, ella no puede guiarse, sino que su pastor es el que la guía. Y entonces Él dijo en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si estamos en esta hora, en este momento, en este lugar, era porque antes de la fundación del mundo éramos ovejas del Señor Jesucristo. Y entonces usted puede ver que a veces le hablamos a personas y no quieren nada con Dios. Posiblemente esa persona no sea una oveja, pero entonces eso es algo de lo que Dios se encarga. Pero en otras ocasiones el Señor Jesucristo nos comparó con las estrellas. Miren, en Filipenses 2:15 el apóstol Pablo dice que seamos luminares en medio de este mundo perverso. Entonces, que nuestra vida refleje una iluminación, que nuestra vida refleje la luz de la palabra, la luz del Evangelio, que nuestra vida sea de admirar para la gente allá afuera, que nuestra vida sea conforme a este Evangelio y a esta palabra que tenemos en este tiempo. Entonces, una estrella emite luz, entonces tenemos que desplegar la luz de la palabra y la luz del Evangelio. Entonces, mire, el mensajero cuenta una historia en una ocasión. Dice que había un niño que iba pasando y llegó a una cantina. Y entonces dice que se le acerca al que estaba vendiendo en la cantina y le dice: mire señor, su letrero está caído. Y entonces dice que el hombre sale y mira y ve el rótulo ahí y le dice: no, mi letrero no está caído. Y entonces dice que el niño le dice: bien, allá está un hombre tirado en el suelo y ese es su verdadero letrero y está caído. Y entonces nosotros somos los verdaderos letreros de Jesucristo, las verdaderas cartas de Jesucristo, y tenemos que vivir conforme a una vida digna de su santo y bendito Evangelio. Porque no basta con ser religioso, dice el mensajero, no basta con ser un miembro de iglesia, seamos miembros de Jesucristo, seamos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, Él nos representa con estrellas. Sin embargo, en una ocasión, el mismo Señor Jesucristo, el mensajero titula un mensaje que le pone: volveos al norte. Y el mensajero dice: hay una estrella que es inmovible, hay una estrella que no se mueve, y esa estrella es el Señor Jesucristo. Todas las demás estrellas se mueven y son movibles, y excepto una sola estrella que es representada como el Señor Jesucristo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo empieza a caminar por el desierto, y entonces cuando el pueblo de Israel sale, comienzan a ver grandes maravillas que Dios hacía en medio de ellos. Y entonces el pueblo, cuando había maravilla, se regocijaba y el pueblo se sentía bien, el pueblo se sentía alegre. Y entonces cuando el pueblo no veía maravillas de Dios, cuando vino la primera prueba que fue el Mar Rojo, ellos renegaron de Dios. ¿Y sabe qué dijeron?
estoy leyendo esta escritura para ver cómo Dios nos compara con las estrellas. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Aquí nuevamente hay una comparación de estrellas y de los 7 candeleros de oro. Mire, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Hasta ahí nomás. Entonces, Dios está comparando a los 7 mensajeros de cada edad con una estrella. Entonces, vemos que siempre Él viene comparándonos en una estrella. Y una estrella aparece en medio de la oscuridad para emitir luz. Este mensaje vino en medio de una edad oscura, vino en medio de una edad perversa y nos trajo la luz del Evangelio. Por eso Zacarías decía, y habrá luz en el tiempo de la tarde. Y hemos visto esa luz que está brillando y guiando nuestra vida, una vida vivida y diaria del santo y bendito Evangelio. En Génesis 15:5, mire, vayamos a Génesis 15:5. Esto es Dios hablando con Abraham y prometiéndole su simiente. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo y cuéntalas. Dios no estaba hablando de cuerpos celestes, Dios no estaba hablando de estrellas literales. Y le dice, así será tu descendencia, así será tu linaje, así será tu simiente. Y dice el mensajero, somos simiente de Abraham espiritualmente según la promesa. Somos de la simiente de Abraham. Y entonces, mire lo que dice el mensajero hablando de esta escritura. En el mensaje de las 7 edades de la iglesia, el párrafo 82, dice, se da cuenta que usted representa una estrella en el cielo y que cada estrella en el cielo lo representa a usted. Dice, ¿sabía usted que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo? Mire lo que dice aquí. Primeramente ellos eran el polvo de la tierra y luego en la resurrección eran las estrellas del cielo innumerables.
Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí. Pero entonces, su vida y la mía tiene que reflejar dónde estábamos antes de la fundación del mundo. Entonces, si estuvimos en los pensamientos de Dios, tenemos que cuadrar nuestra vida con esta palabra y con su mensaje. Con su palabra. Miren, voy a leer del mensaje de un prisionero en la página 3, en el párrafo 19. Dice así: así que nosotros en realidad somos sombras de luz. Ahora usted está reflejando una vida de alguna parte. Si usted existe y es cristiano, está siendo una sombra. Solo prueba que hay una vida donde usted no puede morir. Entonces, dice el mensajero que usted y yo estamos representando una vida del otro lado. Miren lo que dice él más adelante. En el párrafo 20 dice: pero si usted está reflejando en su vida mortal la luz del cielo, entonces usted está reflejando la vida eterna a Dios. Entonces, nuestra vida prueba donde estuvimos antes. Dice, entonces cuando usted muere, usted no puede hacer más que ir a esa luz, porque eso es lo que usted reflejó. Entonces, si usted reflejó esta palabra y la luz del Evangelio, cuando morimos directamente vamos a la luz de Jesucristo. Directamente vamos a esa luz. Pero aquí viene otra cosa. Dice en el párrafo 21, si usted es del mundo oscuro, usted refleja eso. Usted no puede ir por otro camino, sino a la oscuridad. Entonces, aquí vemos que hay dos partes. Vemos que hay una vida eterna y vemos que hay un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, depende de lo que usted está reflejando. Depende si nuestra vida se acopla a esta palabra y a este evangelio. Estamos reflejando a Jesucristo. Pero si no, estamos reflejando una vida del otro lado. El mensajero, en el mensaje Almas Encarceladas hoy, dice el mensajero que él estaba en un lugar y ve a unas mujeres con cosas en los ojos, pintadas en sus ojos. Y dice el mensajero, yo recuerdo que esto lo he visto en una parte. Y dice que él había ido a las regiones de oscuridad y había visto a esas mujeres que estaban caminando en ese tiempo ahí. Pero ella estaba caminando ahí. ¿Por qué? Porque su vida allá atrás, allá al otro lado, estaba reflejando las tinieblas y estaban en prisiones. Y dice el mensajero, esas mujeres están aquí, pero yo las he mirado allá al otro lado. ¿Por qué? Porque su vida estaba reflejando una vida de allá en el lago que arde, allá una vida de oscuridad. Eso era lo que reflejaban esas mujeres aquí en la tierra. Entonces, ¿qué reflejamos en nuestra vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana. Si estamos reflejando la vida de Jesucristo o si estamos reflejando alguna otra clase de vida. Pero entonces, dice el mensajero, Dios nos dejó lo más grandioso. Cuando Él puso al primer hombre y a la primera mujer en la tierra, le dio el arma más poderosa que jamás le ha dado al hombre. Y le dio su bendita palabra. Y le dijo, de todo árbol del campo puedes comer, menos de ese. ¿Por qué? Porque el día que comas de ese día morirás. El Señor Jesucristo en su palabra nos ha dejado requisitos para poder entrar al cielo. Pero depende de usted y de mí si queremos obedecerlo, si queremos vivirlo o si queremos apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se aparta de esta palabra, usted se separa de Dios. Si usted y yo no salimos de esta palabra, usted y yo nos estamos apartando del Señor Jesucristo. Entonces, miren, como les decía, somos estrellas reflejadas aquí en la tierra, que estuvimos allá en el cielo. Miren, el mensajero, bueno, vamos a ir a la Escritura. La Escritura nos lleva a Apocalipsis 12:4.
¿Cuántos saben que estamos peleando la más grande batalla en este tiempo? Dice el mensajero, la más grande batalla se está peleando ahora en este tiempo. Apocalipsis 12:4. En el 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón bermejo, un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. En el 4, miren, nuevamente aparece la palabra estrella, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces nuevamente aparecen estrellas. En el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Entonces, dice el mensajero, todo comenzó allá en el cielo. La batalla empezó allá en el cielo y fue vaciada a la tierra. Y entonces dice el mensajero, esa batalla está siendo peleada hoy en este tiempo. Déjeme decirle algo, los mismos personajes que pelearon esta batalla en el cielo, esos mismos personajes la estamos peleando ahora aquí en la tierra. Entonces vemos que la Biblia nos habla de 3 personajes. La Biblia nos habla de un dragón, la Biblia nos habla de Miguel, y la Biblia nos habla de las estrellas, que eran 3 personajes que estaban involucrados en esa gran batalla que estaba aconteciendo. Entonces vamos a identificar a estos personajes y qué fue lo que produjo esa gran batalla en el cielo. En el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, en el párrafo 62, dice: esta primera gran batalla que fue peleada comenzó en el cielo, cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucifer y sus ángeles. Ahí se comenzó la primera batalla, fue en el cielo. Por lo tanto, el pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. Y luego fue lanzada del cielo, dice, y luego fue lanzada del cielo, echada del cielo a la tierra, y cayó sobre seres humanos. Entonces la batalla entre ángeles llegó a ser batalla humana, y Satanás vino para destruir la creación de Dios. Todos sabemos que dice la Biblia en San Juan 10:10 que el enemigo viene para robar, matar, hurtar y destruir. Ese es Satanás. Entonces, mire, dice, sigue diciendo, dice, lo que Dios había creado para sí mismo. Dice, él, Satanás, había venido para destruir esto. Ese era su propósito, era destruir esto. Luego la batalla comenzó aquí, sobre la tierra, y comenzó en nosotros, y ha estado arreciando desde entonces. Entonces, esta batalla que está en este tiempo tuvo su principio, fue originada en el cielo y luego vaciada aquí a la tierra. Entonces, veamos qué ocasionó esta batalla. Vayamos a Isaías 14:12. Es una escritura muy conocida. Aquí nos describe al primer personaje, que era el dragón. Dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Mire, lucero es llamado hijo de la mañana, pero Jesucristo en Apocalipsis es llamado la estrella de la mañana. Entonces dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Otra vez aparece la palabra estrella. Dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
que el diablo era la mano derecha de Dios. En el principio, ese Lucifer, el hijo de la mañana, se le dio poder, y la razón por la que él trajo pecado al mundo era capaz de tomar algo que Dios había creado y pervertirlo, convirtiéndolo en una cosa mala, lo cual comenzó todo este problema en el principio. Después Dios, allá atrás, antes que se colocara la fundación del mundo, cuando él vio lo que Satanás había hecho, en su orgullo se fue al norte y puso un reino y peleó en contra de Miguel y sus ángeles. Lo pueden ver, dice el mensajero. Entonces, este personaje, aquí el mensajero nos da una descripción. ¿Qué fue lo que lo derribó de allá arriba? Y dice que fue en su orgullo. Este personaje se fue al norte. Entonces, en el párrafo 18 dice: el hombre de confianza del Dios Todopoderoso era Lucifer, el hijo de la mañana. En primer lugar, Dios le concedió ser casi coayudante con él. Él era un coayudante, parcialmente igual a él, solo que Satanás no podía crear. Dios es el único creador, pero Satanás tomó algo que Dios había creado y lo pervirtió en otra cosa, el mal. Mire, el mensajero dice: para que haya un billete falso tiene que haber un billete verdadero. El mensajero dice que el adulterio es un acto pervertido, que el enemigo lo ha pervertido. Y entonces vemos, en mayor parte de la iglesia se está hablando de una palabra que no encuentro en la escritura, que es el acompañamiento. Eso no se menciona en la escritura, solo se menciona el casamiento. Y entonces mire, hay personas viviendo 10, 20 años solo acompañados con una pareja y no se casan. ¿Por qué? Porque hay quien que dice: no estoy seguro si verdaderamente esa es mi esposa, y ya tiene hasta 4, 5 niños. Entonces, mire, hay algo, si usted y yo no nos arreglamos, porque en Apocalipsis 8:21 me parece, dice, da un gran largo listado, y dice: los fornicarios, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Entonces tenemos que arreglar nuestra vida conforme a esta palabra y conforme a este mensaje para entrar al reino de los cielos. Entonces solo encuentro la palabra casamiento, pero el enemigo viene y pervierte la cosa, y él ha traído algo que se llama acompañamiento, y mucha gente se está acompañando, y lo más serio, con la luz de este mensaje. Eso es lo más tremendo, porque este mensaje nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Este mensaje es la luz en este tiempo, y tenemos que caminar conforme a esa luz. Entonces, una de las cosas que ocasionó que Lucero fuera bajado de allá del cielo fue su orgullo. Dice que su corazón se enalteció. Miren, yo no encuentro en la Biblia que Dios mire de lejos al mentiroso, que Dios mire de lejos al fornicario, pero sí encuentro en la Biblia que Dios mira de lejos al antiguo. Y entonces Dios dice: resiste a los antiguos hasta el polvo. Entonces yo encuentro que la ocasión que Lucero fue bajado del cielo fue que se enalteció en su corazón, y su orgullo fue la que lo bajó de allá arriba. Entonces dice el mensajero que usted y yo, dice, si usted quiere saber quién es usted, dice, tome una cubeta con agua y meta su dedo en el agua y luego sáquelo y dígame dónde está el agujero que usted hizo. Dice, ahí no hay nada. Eso es lo que somos usted y yo. No somos nada. La honra y la gloria son de Jesucristo. Entonces, vemos que Lucero se quiso ser otra cosa. Él quería ser semejante al Altísimo. Él quería ser igual que Dios. Pero vemos que esa cosa no puede ser así. Dios es único, Dios es inmutable, Dios es eterno, el único Dios todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de
el Dios Todopoderoso, llorando allá como un niño, llorando como un bebé. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice el mensajero en una ocasión de tormenta, dice que un hombre le dijo a un escriba: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y sabe qué le contesta el Dios Todopoderoso? Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo lugar donde reposar mi cabeza. El mensajero dice: la vida animal tuvo más privilegio que el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe por qué hizo eso él? ¿Sabe por qué se metió en un vientre y se alimentó durante 9 meses? ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Fue por amor a usted, fue por amor a mí, que él se hizo tan humilde, tan pequeño y tan sencillo, por amor a usted, para poder salvarnos, para poder libertarnos. Él proveyó una vía de escape, una salida de escape, y Él nos dio su sangre redentora en la cruz del Calvario. Y le damos gracias al Dios Todopoderoso, porque grandes son sus maravillas. Denle un aplauso al Señor. Usted y yo solamente, dice la Escritura, somos barro y Él es el alfarero. Él es el que decide cómo moldearme a mí y cómo moldearlo a usted. Él es el que decide. Usted y yo solamente somos polvo de la tierra. Pero entonces Él se humilló tanto, que dice el mensajero, que llegó a tomar la posición más baja en ese tiempo, que sabe que era, dice el mensajero, tomó la posición de un lacayo. ¿Sabe qué hizo el Dios Todopoderoso? Se ciñó con una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. El gran Dios, Rey de Reyes, dice, lavándole los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él nos mostró una gran muestra de humildad, una gran muestra de sencillez. Y entonces Él dice: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vosotros, también hagáis. Entonces Él nos dio ejemplo en toda su vida que vino aquí a la tierra. Entonces Él exalta a los humildes, pero Él dice que resiste a los soberbios hasta el polvo. En una ocasión el apóstol Juan estaba bautizando en las riberas del Jordán, y él dijo: viene uno que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Mire a qué grado se estaba humillando este hombre, que dijo: ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Pero ¿sabe qué dijo Jesús cuando se refirió a Juan el Bautista? Dijo: no ha nacido otro hombre mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Dios exalta a los que se humillan, y el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Por eso Lucero decía: subiré, y no subió, lo tiraron para abajo, a los lados del abismo, fue desterrado hacia abajo. ¿Y sabe qué dice Filipenses 2? Dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no escatimó el ser como Dios, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Dice que Él se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, de toda su potestad, y vino en un cuerpo humano, vino y habitó en un cuerpo humano por amor a cada uno de nosotros. Entonces dice algo: por cuanto Él se humilló, Dios lo exaltó a la suma y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Él se humilló y Dios le exaltó a lo sumo. Hubo otro hombre en su ministerio que Jesucristo lo alabó tanto. No sé si se acuerdan de aquel centurión romano que dice que le dijo que tenía su criado enfermo, pero entonces lo mandó a llamar, y cuando Jesús venía por allá lejos le dijo: mire estas palabras que le dijo este hombre:
dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y dice que Jesucristo se admiró y Jesucristo se voltea y le dice, ni en Israel he podido hallar esta fe que este hombre tiene. Y entonces su criado fue sanado. ¿Por qué? Porque este hombre, dice el mensajero, fue un hombre tan humilde y él se sintió que era indigno de tener al Señor Jesucristo en su casa. Pero él reconoció que el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso. En el mensaje Casamiento y Divorcio, en el párrafo 104, ¿sabían ustedes que en una ocasión Satanás se encontraba al par con Dios? Dice, seguro, era todo menos creador, era todo. Estaba a la diestra de Dios en los cielos y era un gran líder entre los querubines. Entonces, Lucero era casi igual a Dios. Vayamos a Ezequiel 28. ¿A quién le gusta la palabra del Señor Jesucristo? Pues creemos que esta palabra nos edifica, si es la palabra del Señor Jesucristo. Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. El mensajero dice, aquí no le está hablando al rey de Tiro, le está hablando al espíritu que estaba dentro del rey de Tiro. Porque mire, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿A quién le está hablando? Él está hablando de Lucero, el querubín que él creó. Porque miren lo que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Mire, aquí hay algo que quiero hacer un énfasis. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Hagamos una pausa. Yo no encuentro en la Biblia que el Señor Jesucristo, que el Dios Todopoderoso, haya tenido una orquesta para cualquier otro ángel, excepto cuando creó a Lucero. Entonces, mire, Lucero cuando fue creado, él oyó una orquesta que estaba sonando en el cielo. Por eso déjeme decirle, si alguien conoce la verdadera música que le agrada a Dios, ese es Satanás. Y entonces él viene aquí y él sabe cuál es la verdadera música que a Dios le agrada y él la pervierte y él comienza a inyectar otra clase de música que no es la que a Dios le agrada. Y muchas veces se está tocando esa clase de música. Muchas veces el enemigo ha inventado muchas cosas. Ha inventado una cosa que se llama ranchera cristiana. Y mire, cuando usted estaba en el mundo, cuando tal vez alguien de nosotros era que le gustaba el alcohol o que le gustaba la bebida, y allá en el mundo oíamos esa clase de música, y allá en el mundo la oíamos, y tal vez en ese espíritu nos deleitábamos, y luego tal vez venimos, y entonces el enemigo nos trae la misma música y nos la pone a tocar, y usted se acuerda del viejo hombre, usted se acuerda del antiguo hombre, y usted se está deleitando de eso. Pero el enemigo es astuto, el enemigo está inyectando eso, pero nosotros sabemos cuál es la verdadera música que a Dios le agrada. El mensajero dice, déjeme los cantos antiguos. Entonces esos son los que le agradan al Dios de la gloria. Esos son los cantos que a Dios le agradan, porque el enemigo ha inventado tanta cosa, que rap cristiano, merengue cristiano, salsa cristiana, y entonces tiene a la gente entretenida, acordándose del viejo hombre. Tal vez la muchacha cuando está enamorada oye canciones porque no son alabanza, y se dice que son alabanza, y ella se acuerda tal vez de alguna cosa que hizo, y ella se está deleitando, pero eso no es agradable a Dios. Eso está corrompido por Lucero. Dice
querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dios le había dado una posición a este querubín. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Entonces dice: oh querubín protector, el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces el enemigo se enalteció y él quería ser igual a Dios. Amén. Pero miren, ¿qué fue lo que ocasionó que Lucero luchara contra Miguel? Porque eso es lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 12. Ya vamos a leer esa escritura. ¿Qué fue lo que llevó a Lucero? ¿Qué fue lo que despertó en Lucero para que él peleara contra Miguel? En el mensaje muéstranos al Padre y nos basta en el párrafo 22. Dice: y recuerden en la gloria lo primero que causó el primer pecado fue que Satanás quería una cosa mejor que la que tenía Miguel. Fue allá y se estableció uno mejor, hermoso, un reino más hermoso. ¿Ven? Eso es belleza. Entonces el mensajero nos dice que Satanás quería tener las cosas mejores que Miguel tenía, y Lucero vino y se fue a establecer su trono en el norte. Pero cuando Lucero llegó, ya había alguien que tenía su trono en el norte, y ese era Miguel. Ahí estaba Miguel establecido. Entonces dice que Satanás quería sobresalir más de Miguel, y él sentó envidia de Miguel, y entonces quería ser más que Miguel, quería tener las cosas mejores que Miguel tenía. Entonces Lucero no desarrolló la batalla allá en el cielo solo. Él no quiso desarrollar esa batalla él solito. Miren, vayamos a Apocalipsis 12, 3, 4. Amén. Tal vez no hable demasiado, hermano, creo que ya voy a ir terminando. Dice, desde el 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y miren, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Todos sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico, y aquí la escritura Juan está viendo y nos da una clase de símbolo, pero para eso vino el mensajero en este tiempo, para revelarnos lo que quería decir toda esta clase de símbolos. Entonces la Biblia ahí nos describe a un dragón y nos describe estrellas, y sabemos que el dragón era Lucero y era Satanás, y que las estrellas, dijo el mensajero, que eran los hijos de Dios. Tenemos dos personajes que el mensajero nos ha dicho quiénes eran. Entonces, pero nos falta un personaje. Entonces, miren, en el mensaje preguntas y respuestas sobre Hebreos párrafo 27, dice: ahora si ustedes se fijan, cuando estos seres estaban en el cielo, el mensajero está hablando de esta misma escritura que acabamos de leer. Dice, si se fijan, cuando estos seres estaban en el cielo, ahora aquí en Apocalipsis 11, quiero decir, el capítulo 7 creo que es, o no, dice, es el capítulo 12. Él da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su cabeza y el sol. Quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba ahí para devorar al niño tan pronto como naciera.
se las trajo del cielo y fueron vaciadas a la tierra. Y dice, y los echó a la tierra, se fijó en eso. Ahora dice, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes. Miren, el enemigo, yo antes de conocer el mensaje, veía muchos cuadros que la gente pinta de Satanás y lo pintan como un muñeco con barba, con un trinche y con una cola y con tacones así, como un animal. Pero la verdad de las cosas, Satanás es un querubín muy hermoso, así nos lo describe la Escritura. Pero esa es la imagen que él le ha vendido a la gente, que Satanás tiene una cola. Pero ¿a qué se refiere la Escritura cuando nos menciona la palabra de la cola en Apocalipsis 12? Dice, ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a la gente. Miren, sino que es la mentira que él contó y arrastró a la tercera parte de esas estrellas. Y el mensajero nos da algo aquí, dice, esas estrellas eran simiente de Abraham. ¿Se acuerda que Dios le dijo que su simiente sería como las estrellas del cielo? Y dice que las estrellas que él arrastró eran simiente de Abraham. Entonces vemos que esa no era una cola literal, sino que era simbólica. El mensajero ocupa un juego de palabras para sustituye la palabra cola con la palabra cuento. Esa palabra fue la que el cuento fue lo que él utilizó para engañar a la parte de las estrellas que trajo de allá del cielo hacia la tierra. Entonces, en el mensaje preguntas y respuestas en el párrafo 61, hablando de esta misma escritura, el mensajero nos dice, miremos a esta mujer nuevamente solo por un momento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Vimos eso la otra noche. Ahora miren, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Ustedes saben qué era eso. Ahora, su cola no era bifurcada como la que dicen que tiene el diablo. Era esa historia, esa mentira que él contó. Y miren lo que dice aquí. Y los propios judíos, por medio del imperio romano, crucificaron al Señor Jesús. Y más de 2/3 partes de los judíos negaron a Jesucristo. Las estrellas estaban en el cielo y observe lo que él hizo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, como le dije al principio, los mismos personajes que estuvieron en el cielo son los mismos que están en este tiempo peleando las más grandes batallas jamás peleadas. Y el mensajero dice que el diablo arrastró esa tercera parte. ¿Y sabe quiénes dicen que eran? Eran judíos en el tiempo de Jesucristo, cuando él vino a la tierra. Eso es lo que el mensajero nos dice. Entonces dice que esas eran las estrellas que él arrastró. ¿Se recuerda usted? En San Juan 8:44 dice, cuando Jesucristo estaba en su ministerio, ¿sabe qué dijo? Le dijo él a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, dice el mensajero en el mensaje de monología a la esfera religiosa, dice, ven lo que quiero decir con respecto a los demonios. Ellos están obrando, ellos son muy religiosos. Por eso no basta con ser religioso. Dice, tan religioso, dice, ellos van a la iglesia cada domingo. Mire cómo nos pone este cuadro el mensajero.
Isaías 63, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice: subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. Dice: sin hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Jesucristo no tenía hermosura ni tenía atractivo en él cuando vino a la tierra. Pero entonces mire, hay algo que dice ahí. Dice: varón experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores. Y hay algo que me quiebra el corazón y dice: y nosotros no lo estimamos. Mire, a veces no estimamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para redimirlo a usted y para redimirme a mí. El sacrificio de la cruz no fue en vano. El sacrificio de la cruz fue demasiado lo que Jesucristo hizo. Él se hizo pecado por usted y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y la Biblia dice que ¿por qué murió Jesús? Dice: porque si hay alguno que en él crea, tenga la vida eterna. Él antes de la fundación del mundo sabía quién era usted, sabía qué decisión usted iba a tomar. Y como le dije en el principio, nuestro destino no se eligió aquí. Nuestro destino se eligió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la decisión que usted tomó allá antes de la fundación del mundo, Dios vio esa decisión y Dios puso su nombre en la vida del Cordero. Y entonces, por eso la Escritura dice en Romanos, me parece 11:9, este Dios hablando dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice: aún no habían hecho nada ellos. Y antes de que ellos vinieran a la existencia, Dios ya había rechazado a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios había visto por su previo conocimiento qué decisión iba a tomar Esaú y que a Esaú no le importaría la primogenitura. Y entonces él vio qué decisión tomaría Jacob, y por eso él dijo a Jacob: amén. Y un día él nos vio a usted y a mí, y él nos puso en ese libro de la vida del Cordero. Y entonces, en el mensaje Las realidades infalibles del Dios vivo, en el párrafo 224, dice: permítame decir una cosa más. Los credos no satisfacen un corazón hambriento. Los credos no satisfacen si un hombre está hambriento por Dios y usted le dice: recite el credo de los apóstoles, únase a la iglesia, ponga su nombre aquí, sea rociado o sumergido o lo que usted quiera hacer. Eso nunca satisfará a un alma hambrienta, porque ellos fueron predestinados de Dios para buscar la vida. Ellos en una ocasión eran los ángeles. Ellos en una ocasión eran un ángel que no cayó. Dice: 2/3 partes de los ángeles del cielo cayeron. Mire, dice: esos son estos espíritus diabólicos obrando entre la gente muy religiosa. Como ustedes saben, la Biblia dice eso. Ustedes no siempre, miren, ustedes no siempre estuvieron aquí. Ustedes en una ocasión estuvieron en alguna otra parte. Estuvimos en los pensamientos eternos de Dios. Entonces, por eso usted tal vez fue a una denominación y eso no satisfació su necesidad espiritual, su hambre espiritual, porque antes de la fundación del mundo usted había estado allá y había algo mejor, había un mensaje especial para este tiempo. Entonces, si usted está parándose por este mensaje y siguiendo este mensaje, usted se paró con Miguel antes de la fundación del mundo. Entonces, si seguimos este mensaje, nos paramos con Miguel antes de la fundación del mundo.
el pecado principió en el cielo, cuando Lucifer lo tomó y él mismo hizo, dice. Él dijo, yo quiero una denominación. El mensajero dice que el propósito de Lucero era ser alabado. Y entonces, dice el mensajero, en este tiempo lo está logrando. Porque la gente dice estar adorando a Dios, pero sin embargo no están adorando a Dios, sino que lo están adorando a Él. Entonces, en este tiempo, Él está logrando su propósito que se propuso. Dice, se fue al país del norte y estableció una cosa más grande que la que Miguel tenía. Pero él fue echado fuera del cielo. 226. Y aquellos ángeles, allá en el pasado, esos espíritus, dice, bueno, esa es la razón que cuando, miren, que cuando este tabernáculo se deshiciera, tenemos uno ya esperando. Dice, mire lo que dice. Dice, ven, y esa es la razón que nuestro nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Entonces, nuestra decisión, lo que hicimos allá, lo que decidimos allá antes de la fundación del mundo, nos llevó a que estuviéramos en el libro de la vida del Cordero. Porque déjenme decirle, dice la Biblia en Apocalipsis 17:8, que los que adoren a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, también sus nombres, sus destinos eternos se firmaron y se pusieron antes de la fundación del mundo, tanto como los hijos de Dios que tomaron la decisión de pelear con Miguel y pararse al lado de Miguel, están escritos en el libro antes de la fundación del mundo. Así, los que se pararon con Lucero y pelearon contra Miguel, esos sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Así lo dice la Escritura. Entonces, ya vimos dos cosas. Con esto creo que voy terminando. Ya vimos dos cosas. Ya vimos quién era el dragón y ya vimos quiénes eran las estrellas. Éramos usted y yo que estábamos peleando con Miguel. Entonces, miren, nos falta un último personaje que estaba involucrado en la batalla. Veamos qué nos dice el mensajero acerca de este personaje. Miren, en Daniel 10:13, cuando el arcángel Gabriel se presenta donde Daniel, porque Daniel sabía que el tiempo que Dios le había establecido se estaba llegando a cumplimiento. Habían pasado ya 68 semanas, ya solo faltaban 2 semanas, me parece. Y entonces Daniel se va en silicio y empieza a pedir misericordia y entonces él empieza a derramarse por el pecado de él y por el pecado del pueblo, que es lo que a veces no hacemos. A veces solo señalamos el pecado de otro y a veces lo de nosotros no lo señalamos. Porque dijo el mensajero, cuando David se le presentó el profeta Natanael y le describió que el cuadro de las ovejas, y le dice, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y entonces le dice, y luego vino un visitante, pero también había un hombre pobre que solo tenía una única oveja. Y le dice, y el hombre rico, en vez de matar una de las muchas que él tenía, vino y mató la única ovejita que el hombre tenía. Y entonces el profeta le estaba hablando en una forma de una parábola. Y viene David y dice, el hombre que hizo tal cosa debe pagar 4 tantos más y debe ser muerto. ¿Por qué? Porque estaba señalando hacia afuera, porque él aún no sabía que lo que él había hecho en lo oculto, el Dios Todopoderoso lo estaba mirando, el Dios Todopoderoso lo estaba viendo, y él le dice en Amós que él
ese hombre que hizo tal cosa eres tú. Cuando le tocó para adentro, él empezó a pedir misericordia. Él empezó a pedir misericordia, porque dice el mensajero, somos buenos para señalar para allá, pero cuando nos toca para acá, ahí es otra cosa muy distinta. Entonces, lo que hacemos en lo oculto, a Dios no se le escapa, a Dios no se le olvida. Usted puede tal vez engañar al pastor, tal vez engañar al diácono, tal vez engañar al hermano, pero lo que usted hace en lo oculto, hay un Dios que lo está mirando y hay un Dios que lo está viendo. Hay una escritura que se me viene al pensamiento cuando Dios le dijo, cuando el pueblo de Israel estaba allá conquistando la tierra prometida y Él los manda a la ciudad de Ai y le dice que fueran a Ai, pero le dice una cosa, no tomen nada del anatema. Y entre ese muchos soldados, ahí iba un hombre que se llamaba Acán. Y entonces llegaron a Ai y este hombre llega y mira un manto babilónico y mira unos ciclos de plata y mira un lingote de oro. Y entonces lo lleva para su casa. Pero pensó que nadie lo estaba mirando. Y él viene y entierra lo que él andaba en su casa. Y entonces hubo gente muerta en esa batalla. Entonces dice, ¿por qué? Porque dice el mensajero, usted y yo estamos en el campamento y si andamos haciendo algo malo allá afuera, traemos muerte al campamento. Entonces, acá pensó que nadie lo había visto. Y entonces viene Josué y se rasga su vestidura y comienza a pedirle a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué te postras? Y entonces le dice, hay pecado oculto en el pueblo. Y entonces José reúne a toda la gente. Y entonces empieza a pasar lista en todas las tribus. Y cuando pasa la tribu de Cam, lo que él había hecho es manifiesto. Pero ¿sabe? Hay algo que me llama la atención. Que Josué no le dio muerte solo a Cam. Dice que le dio muerte a sus hijos, le dio muerte a sus hijas y a todos sus animales y a todo lo de su casa. ¿Pero por qué? Si el culpable era Cam. En Levítico 5 hay una escritura que dice, si alguno es llamado a testificar y no testifica, el culpable de pecado. Mire, cuando Cam hizo eso, su familia estaba ahí también y su familia no dijo nada, su familia no lo delató, por eso toda su familia fue muerta. A veces miramos lo que un hermano anda haciendo y no le decimos nada. Y dice el mensajero, todos somos responsables, no solo el pastor, no solo el diácono, todos somos responsables de vigilar, todos somos responsables. Y entonces la Biblia nos manda que si vemos a un hermano, que vayamos y le digamos que se arregle. Y dice, si logra eso, habéis ganado a tu hermano. Entonces, pero muchas veces somos cofres del pecado de nuestros hermanos. A veces, muchas veces nos excusamos y decimos, ese es él, yo no me meto en su vida. Y entonces la otra persona le dice, no te metas en mi vida. Pero si usted no lo hace, un día usted y yo vamos a tener que rendir cuenta. Entonces, volvamos al tema. Daniel 10:13 nos describe a este arcángel Miguel. Entonces dice en el 10:13 que Miguel era un príncipe, dice que era un principal príncipe del reino. Si nos vamos a Judas 1:9, dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo peleando el cuerpo de Moisés. Entonces la Biblia nos describe a Miguel como un arcángel. También hay otro arcángel que el mensajero nos menciona, que es Gabriel, pero dice que Gabriel solo se le ha presentado en la escritura a judíos. Se le presentó a Daniel, se le presentó a Zacarías, se le presentó a la Virgen María. Entonces todos ellos eran judíos, pero hay otro arcángel llamado Miguel. Entonces, miren, en esa batalla, como le decía,
se definió su destino y el mío. Vamos a ver quién era este arcángel. Miren, yo solo voy a leer lo que el mensajero dice, quién era este arcángel. En el mensaje preguntas y respuestas en el párrafo 69 dice: y Miguel, el arcángel, el grande que está parado en la presencia de Dios, y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles. Dice, pelearon contra Satanás y sus ángeles, el dragón escarlata. Y esa era la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Pelearon, mire, ¿cuándo fue que pelearon en contra de la organización? Este arcángel Miguel y todos los hijos de Dios, dice, pelearon contra la organización y sus ángeles y ministros de luz. Ven cómo es simplemente perfecto. Miren, déjeme decirle algo. El único mensaje que condena el sistema denominacional es el mensaje traído por el séptimo ángel. Y la Biblia dice que peleamos en contra de la organización antes, allá, en el principio. Si usted está siguiendo este mensaje, entonces este mensaje condena a la denominación. ¿Por qué? Porque dice el mensajero, el mismo espíritu de Elías ha venido. Porque en el tiempo de Elías Tisbita, Elías estaba condenando a la religión de Jezabel, el sistema político y religioso. En los días de Juan el Bautista, miren, en una ocasión Juan el Bautista estaba allá y llegó Herodes y le dicen a Juan, no vayas a predicar algo de casamiento y divorcio. Pero ahí estaba el espíritu de Elías. ¿Y saben qué dijo Juan? No te es necesario tener la mujer de tu hermano. Oh, el espíritu de Elías peleando en contra del sistema político y religioso en ese tiempo. Y el mismo espíritu de Elías en este tiempo, dijo el mensajero, que condena el sistema religioso denominacional. Entonces, peleamos contra ese sistema antes de la fundación del mundo. En el mensaje, el segundo milagro, aquí nos habla de quién es Miguel. Dice, así es como será en el cielo. Habrá alemanes, finlandeses, italianos,